Está diciendo que eres muy talentoso. Bueno, dependiendo de vosotros. He dicho más arriba todavía, pero bueno. Ha de provenir de Castellón. Si no es, pero es... Esta chica. Buenas tardes por acompañarnos en este momento muy importante para nosotros, porque es el arranque, la inauguración de la ruta, lo que nosotros llamamos la Ruta Candaya al Sur, de este libro, del libro de nuestras ausencias, que bueno, no voy a decir nada de él porque está aquí Jesús García Cívico y bueno, yo siempre cuento una cosa de Facundo Cabral de Borges. Tú eres Jorge Luis Borges y yo el que escucho, que a mí me impresionó mucho, y estando Jesús aquí, ¿qué voy a decir yo de este libro, ¿no? Estando un sabio como Jesús aquí, tengo muy poco que decir del libro, pero sí que a nosotros nos parece que bueno, es una obra maestra y somos muy conscientes de que estas palabras hay que medirlas mucho, que no se pueden decir de cualquier libro. Estamos convencidos de que, al igual que Anatomía de la Memoria, las dos novelas de Eduardo son excepcionales, que en la literatura mexicana o en la literatura en español de los últimos 20 años no se han escrito obras de esta dimensión, y además es una obra una novela que resume muy bien lo que es Candaya, ¿no? Una apuesta por una literatura comprometida, intensamente comprometida con aquello de lo que vale la pena escribir, pero con una apuesta formal que abre caminos muy distintos, y el demostrar que se puede escribir una novela muy necesaria y muy valiente de temas contemporáneos de los que pensamos que es necesario hablar y visualizar y reflexionar, y hacerlo de una manera distinta, abriendo nuevos caminos y profundamente poética, ¿no? Esa dualidad de novela comprometida y novela poética creo que en las obras de Eduardo Runchosa está muy marcada, está muy claro, y a nosotros esa es la literatura que nos gusta mucho. Nos gusta mucha literatura, pero esta especialmente, ¿no? Y además, no solamente es un honor que Jesús García Cívico, del que hemos tenido la inmensa fortuna de publicar otro libro, que es un disparadero de ideas, de sensaciones, de reflexiones, es un mundo inagotable, sea el presentador de este libro, porque además, quien conoce un poco claro, es que Jesús es un hombre tan plural, sabe tantas cosas de cine, de literatura, de filosofía, de música, pero bueno, él es profesor de filosofía del derecho, tiene una tesis doctoral que es muy importante sobre la tortura, entonces si de algo sabe es justamente de uno de los ejes del libro, que es el tema de los desaparecidos en México. Entonces, bueno, esta posibilidad de un diálogo entre dos sabios, que además con un tema que nos acerca de una manera muy íntima, pues es muy emocionante para nosotros, ¿no? Y bueno, siempre pensamos que en esta locura de la Ruta Candaya lo mejor es volver a los lugares, y que los libros, los grandes libros, nuestros escritores nos permitan la posibilidad del encuentro y de los reencuentros, ¿no? De conocer a nueva gente y también de reencontrarnos con gente que desde hace muchos años forma parte de este camino un poco enloquecido que empezamos en 2003, ¿no? Entonces, qué alegría ver a alguna gente aquí, ¿no? Primero a nuestros escritores, a Luis Rodríguez, que ha venido de Benicassim, a Alberto Torres Latina, que madre mía, ¿no? Lo importante que ha sido también para nosotros Javia, ¿no? Y para muchos lectores, y luego pues a la gente que hemos ido conociendo, como Lucía, que nunca sabemos si la vamos a encontrar en Alicante o en Valencia, ¿no? Yo cuando le escribo digo, ¿dónde estás? O bueno, como Lola Andrés, como Paco Inclán, que bueno, también es muy importante que él esté aquí,
primero porque, bueno, admiración total, entrega total a su trabajo como escritor, pero además, bueno, sabemos que es de las personas que en Valencia más conectados por muchas razones están con México, y aunque mañana empieza uno de sus caminos, de sus rutas también por el mundo, sabemos que ha hecho un gran esfuerzo por venir y es muy emocionante. Y en fin, seguro que me dejo de nombrar gente, pero bueno, esto tiene estas cosas. Nada, pues que voy a hacer adelante, y de verdad que esperamos con mucha emoción y mucho entusiasmo este encuentro. Está además del libro de nuestras ausencias, Anatomía de la Memoria, que es un libro que está agotadísimo. Esta es la edición mexicana, que este libro Eduardo ha estado trabajando en él durante 15 años, pero tuvo un sprint final muy rápido. De la última parte de escritura fue muy acelerada, porque venía su padre de México y había comprado el billete hacía 4 años, ¿no?, que nos veíais. Y bueno, le digo, pues hay problemas de papeles y una pandemia, ¿no? Todo sumándose, ¿no? Entonces en la parte venía su padre y ya tenía que acabarse para la fecha, de hecho, ya tenía billetes, y estos ejemplares que tenemos son los que trajo Rodolfo, su padre de México, es de la edición mexicana. Tenemos muchas ganas de imprimirlo, lo que pasa que, bueno, es un libro caro de impresión y tiene muchas novedades y hay que ir alternando, ¿no? Pero le llegará a su momento, y bueno, un libro de cuentos y, desde luego, el increíble e inagotable ensayo de Jesús. Aquí están también, pues si alguien se anima con ellos. Pues nada, Muchas gracias, Olga, por tus palabras. Muchas gracias a todos los que estáis esta tarde aquí, y felicitaciones. Felicitaciones porque coincide en la presencia de Eduardo Luis Sosa y la presencia de los editores de Candaya con un momento, a mi juicio, muy dulce de ambos, ¿no?, del escritor y de la editorial. Yo creo que tanto esta obra de la que vamos a hablar, el libro de nuestras ausencias, con su autor, como la andadura o el estado actual de Candaya, está en una época de madurez, digamos, de la que después de su consolidación se ha ganado el respeto, la admiración por la calidad de su catálogo, por la parte, desde luego, también humana, pero sobre todo, pues, lo más importante, que es por el estándar literario, ¿no?, por estar en lo más alto, digamos, de los estándares de exigencia de la calidad literaria. Es la tercera vez que nos visita Eduardo, por hablar solo de los 2 libros publicados con Candaya, el libro de relato Cuántos de los tuyos han muerto y la novela Anatomía de la Memoria. Y sucede con este tercer libro, con esta tercera novela, exactamente lo mismo. Es un salto, lo primero que podríamos decir de esta novela, de la primera clave, si no en la calidad, quizá en la ambición literaria de su autor. Es un libro del que quizá, no sé, si cualquiera que se acercara al libro, pero a mí enseguida me ocurrió que imaginé la cantidad de páginas que debería haber tenido este libro, cuántas ausencias, por irnos al título, cuántas páginas desaparecidas en una edición final habría tenido y qué sufrimiento podrían haberte provocado para condensar en las 460, ¿verdad?, de la edición actual esta historia, porque una historia que hubiera podido demandar todavía más páginas. Seguro que ha habido detrás un extraordinario ejercicio de edición, y luego podríamos hablar también de con qué temperatura y con qué acuerdo, ¿no?, se pudo llegar al final, pero el resultado es un salto, digamos, en la ya altísima calidad de uno de los autores más interesantes del panorama de la literatura en castellano. En este caso, de un escritor mexicano afincado en Barcelona, como es Eduardo Luis Sosa, además un escritor joven, con lo cual las felicitaciones por estar hoy aquí, es porque estamos en uno de esos días que podemos recordar mucho tiempo, porque yo presumo todavía una trayectoria mucho más interesante, tanto de la editorial como de nuestro autor. Efectivamente, tiene razón Olga cuando ha dicho que este libro me interesa por un doble motivo. Primero, aunque convergen en él 2 cuestiones que me han interesado sobremanera en los últimos años. En la profesión más específica que desarrollo en la universidad, en el ámbito de la filosofía política y jurídica, no me interesan las cuestiones abstractas de fundamentación teórica,
sino el trabajo de campo, y por eso con un centro de investigación de la efectividad de los derechos humanos, y junto con organismos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, trabajamos la cuestión de la tortura, de los crímenes de lesa humanidad, de las desapariciones, desde un punto de vista científico, los forenses, la observación aérea que detectaba las variaciones de terreno, los antropólogos que se veían con esa lúgubre dificultad, ¿no?, de la identificación primero del lugar y luego de la identidad. Pero junto a ese interés, digamos, por la cuestión de los derechos humanos, recuerdo que en el trasfondo de esta novela están los desaparecidos en la región de Sinaloa. Desde que lleva contabilizándose este tema, peliagudo, 1964, suman más de 100.000, pero además con un ritmo de progresión que tiene que ver seguramente también con los esfuerzos dedicados a la búsqueda, pero desde luego también con la intensidad de la desgracia, ¿no?, o de la tragedia. Una tragedia que además es especialmente interesante desde un punto de vista narrativo, porque parece que confluyan en ella, de un lado, el horror en su máxima expresión, o sea, el horror más intolerable, y luego el mayor grado de impunidad, en el sentido de que la reparación o la posibilidad de un final medianamente llevadero, ¿no?, para las víctimas, para los supervivientes de los desaparecidos, de los asesinados, no se da. Así que aquí hay un tema de un extraordinario interés, pero la aproximación que ha hecho, y esta es la segunda clave que quiero proponeros de la novela, del libro de nuestras ausencias, es que está tratado, desde luego, sin ningún tipo de sensacionalismo, desde luego sin ningún tipo de ambigüedad, porque muchas de las aproximaciones a la cuestión de los cárteles en México, se quiera o no, inconscientemente o no, de forma deliberada o no, lo ha hecho desde la perspectiva del narco, o sea, desde la perspectiva del asesino, desde la perspectiva del corrupto, o desde la perspectiva del perpetrador, como se viene diciendo en los últimos años, y la posición de Eduardo Rizosa ha sido la de ponerse en el lugar de las víctimas. Pero aquí, tercera clave, porque vamos a hacer una colaboración con Eduardo, no voy a utilizar mucho más tiempo, es que Eduardo ha sabido, en esa búsqueda de los desaparecidos, de los ausentes, en Sinaloa, al norte de México, enterrarse también a él mismo, o sea, enterrar la voz del narrador, para no tomar excesivo protagonismo y dejar que en esta novela hablaran distintas colectividades, distintas voces en plural. Las voces, por ejemplo, de la figura principal, que son las rastreadoras. La novela, y esto es lo poco que voy a decir de la trama, se inicia con una búsqueda de una actriz desaparecida en una fase terminal de su vida, según se apunta, la actriz Orsina. En esa búsqueda se topan los buscadores con una suerte de fosas verticales o de anuncios que acumulan carteles de desaparecidos. Han dado o se han unido a una gran búsqueda de personas ausentes. Así que esa clave moral, ¿no?, de enterramiento de la voz del autor para que la historia la cuenten las víctimas, me parece hoy extraordinariamente pertinente, porque la figura, en mi opinión, en nuestro entorno, no nos confundamos, de la figura de la víctima, incluso yo diría de la falsa víctima, porque cuando uno estudia la tortura y conozco colegas que han encanecido por estudiarla, cuando estudias el informe de la verdad que dijo Ernesto Sábato, o las torturas en los Balcanes, o la crónica de un autor que escribe en francés de origen rumano, Mathieu Wasniak, poco conocido, un texto de teatro, que esta novela tiene mucho de teatro, que guarda muchas semejanzas en mi juicio con la novela, un título excelente, la palabra progresa, en boca de mi madre sonaba extraordinariamente extraña o rara. Bueno, cuando cuentan los testimonios de los desaparecidos recientemente en los Balcanes, lo que tienen en común todas las víctimas es que no tienen ganas de hablar. Sucede como con los torturados. Sienten vergüenza, se sienten separados del mundo, no pueden construir un relato de sí mismos. Eso decía también el filósofo Richard Rorty, ¿no?, que lo que hace la tortura es quebrar la posibilidad de narrar tu propia vida.
cuando has preferido, como sucede en 1984, denunciar a tu amor, preferir que la rata entre por su cara y no por la tuya, ¿de qué vais a hablar debajo del castaño?, ¿no? Decía Orwell, decía Rorty, con ese eco de Orwell. Bueno, la novela, llena de un hálito, de un aliento poético, muy lírico, no es de lectura sencilla, por decirlo, en el sentido de que no es una narración lineal que avance de acuerdo con las convenciones del mainstream, sino que es un esfuerzo de encontrar la forma adecuada para narrar un relato extremadamente peliagudo, con un fondo de conocimiento de la historia de México que, desde un término arqueológico, ¿no?, sería esa sedimentación de estratos, de capas, donde uno, por ejemplo, si hoy mismo, si excaváramos aquí, como sucedió realmente recientemente con unas obras no muy lejos de la calle de Villa de Aragón, si rascáramos, buscáramos debajo de la tierra, encontraríamos la ruina romana, o a lo mejor todavía el legado de un desembarco fenicio, restos íberos. En México, en la zona del norte, cuando se cava, se encuentran muertos, pero no muertos solo de los cárteles, sino muertos, por ejemplo, de las represiones, de las sublevaciones en el virreinato de la Nueva España, de un personaje que aparece en la novela, José de Gálvez y Gallardo, jurista, que creyó que Francisco de Asís le dijo que se contrataba a un ejército de monos guatemaltecos, sería capaz de acabar con toda la sublevación de los indígenas, ¿no?, con ejecuciones sumarias. Este José de Gálvez y Gallardo, que aparece en la novela, es una mezcla de Coronel Kurz, de Apocalipsis Now, y el Aguirre, de Aguirre y la cólera de Dios, la película de Werner Herzog, ¿no? Hay otra protagonista, un personaje de fondo que a mí me ha interesado siempre, porque mi trabajo en la universidad es bastante heterodoxo, se vuelca mucho hacia las personas rotas por la tortura, pero también hacia los monstruos. Los monstruos en un sentido, actrices porno, los enanos, cuestiones de dignidad, cuestiones de... me interesó el caso de Merritt, del hombre elefante, pero también Julia Pastrana, que sufría hipertricosis, o sea, una enfermedad que llena en la cabeza y las zonas donde no crece el vello de vello. Por eso tenía fama de ser la mujer más fea del mundo y fue exhibida por zoológicos. Bueno, no me voy a extender más en esta cuestión del fondo. Personajes históricos, estratos, de una novela generalmente ambiciosa, muy coral, con escenarios que mutan el teatro, Teatro Apolo, muta el escenario de un improvisado lugar donde se pueda reconstruir o en cierta forma pervivir, hacer todavía viva en la memoria, la enfermedad, la muerte son temas muy queridos por Eduardo Ruiz Sosa, una antigua cárcel, una antigua celda, y sin embargo el dolor está ahí. Ha dicho Olga antes, de forma muy generosa, que La condición despistada era un libro muy extenso, y me alegra que Eduardo haya sido también una de las personas con las que pudo saber, o pudo conocer que había una zona que nos conectaba, porque entre las personas que pierden cosas, en un margen de ellas están las personas que hacen perder personas, ¿no? Personas que hacen desaparecer personas. Pinochet se vanagloriaba de que era el crimen perfecto, porque no dejaba rastro y se ahorraba toda una serie de complicaciones. Vamos a hacer algunas preguntas. Eduardo terminó con esta primera introducción con un párrafo de la reseña que se publica hoy en una redacción que ha preguntado ya mucho por el libro, y dice así: novela de aliento muy sentido, plena de símbolos, alegorías y metáforas, ojos de cristal y locura, carteles de muchas ausencias, como el Atlas, como figura un Atlas Nemosiné, como de David Barburg, ecos de 2666 de Bolaño y también de Rulfo, sonido de matanza, juegos de repetición, monstruos muy cercanos, sustratos de antiguas aniquilaciones en falsos términos de descubrimiento y conquista, exigencia con el lector, ritmo paciente. El libro parece interrumpirse, parece incluir un poema, un haiku, parece que tenga esa prosa cortada de la que hablaba Osvaldo Lamborghini en un cuentito que me gusta mucho, La hija de Hegel. La hija de Hegel. Escenografía onírica, vidas y muertes como estados fallidos, un estado
fallido, como podría considerarse en la actualidad el norte de México. O sea, un Estado fallido es aquel donde no se consigue el monopolio exitoso de la violencia física legítima. Compromisos que orillan con inteligencia el riesgo del efectismo. Diálogos abismados a los bordes de la ultraviolencia. Eduardo Ruiz Sosa da, con el libro de nuestras ausencias, un salto en la ambición de su alta literatura, mientras sigue dragando el pasado, excavando en la historia, diseccionando la reminiscencia, sondeando el espíritu de la pérdida, y esa pesquisa iniciada como anatomía de la memoria, termina de revelarle como un arqueólogo hambriento, un animal paciente que no teme llenarse la boca de tierra en la búsqueda de los últimos huesos de la memoria. Este es Eduardo. Mi primera pregunta sería, Eduardo, si es cierto ese proceso de una novela profunda, extraordinariamente bien escrita, arriesgada, de la que hablaba antes también una de tus editores. Ha habido muchas ausencias en este libro de las ausencias, has tenido que hacer desaparecer. ¿Cómo se consigue un trabajo de 15 años y bajo qué criterio que termine siendo un libro tan compacto, de 401 páginas como este, donde, en mi opinión, no le falta ni le sobra nada? Muchas gracias, Jesús, por la presentación y por la reseña y por la hospitalidad, y gracias a todas y a todos por estar acá y a la librería. Una de las últimas versiones del libro tenía unas 800 páginas más, 700, 800 páginas más. Más, o sea, 1500. Más o menos. No, 1200, no tantas. Pero toda esa parte era una serie de relatos en los que una voz narrativa en primera persona, digamos, profundizaba en una serie de momentos históricos, de momentos, de escenas del relato, muchas líneas de fuga, muchas digresiones, pero desde ese yo. Y creo que el último momento de reescritura, del último borrador, la decisión que a mí me pareció la más justa para el libro y la más adecuada para lo que después de tantos años estaba buscando hacer, era eliminar ese yo, ¿no? Borrar todo lo que ese intermediario narrativo en primera persona pudiera decir, y que a lo mejor podía ser la novela más entretenida, poblarla de más personajes y de más historias, pero que me daba la sensación de que dejaba en segundo término a estos personajes colectivos que son las víctimas y sus familias, ¿no? Y no sé muy bien en qué momento lo decidí, ese cortar y sacar ese yo del libro, pero al final creo que fue lo más honesto desde mi perspectiva, ¿no? Desde el primer momento el libro estaba planteado, desde el primer momento, los primeros borradores de hace unos 15 años, como un libro centrado no en la desaparición como acto político o físico, sino en la ausencia como un fenómeno íntimo, ¿no? Evidentemente producto de esta circunstancia política que es la desaparición forzada en México en el contexto del narcotráfico. Eso estaba muy claro. Lo que yo creo que me costó tanto tiempo entender fue cómo es que uno, estando al margen de la situación contextual, tanto como se puede estar en Culiacán al margen de la violencia, cómo es que uno se adentra en ese universo, ¿no? Es muy común que en México todo el mundo tiene, o casi todo el mundo tiene, un familiar desaparecido, un familiar asesinado, un amigo cercano, etcétera, etcétera, o varios, y esa entrada parece que es como muy directa y muy sencilla, pero yo quería, no quería la empatía de quien sufre por reflejo o por compasión, ¿no?
quería un camino de entrada hacia la ausencia que pudiera tener cualquiera, ¿no? Y por eso la primera desaparición del libro es la desaparición de alguien que no tiene que ver con la violencia del narcotráfico, ¿no? Es una actriz que enferma, su contexto era pues, una familia muy religiosa en un pueblo de las afueras de Culiacán, y ser actriz era como una especie de cosa pecaminosa, de mala mujer y demás, y entonces abdica de la familia, se aparta de la familia y hace su vida en otro lugar, en Culiacán, en la ciudad, como actriz de teatro, y se rodea de una familia electiva. Eventualmente, cuando enferma y está cada vez más grave y no puede en muchos momentos valerse por sí misma, reaparece esa familia y la recupera como si la secuestrara, para que pase sus últimos días en el seno de la familia. Pero de esa familia y de esa vida en aquel pueblo, los amigos no sabían nada. Por tanto, para ellos es una desaparición, y sobre todo la incertidumbre de no saber nunca si ya se murió, ¿no? Que es yo creo que es así, y por las desapariciones que yo he tenido cerca, eso es lo que más he escuchado, y es lo que más he pensado. El problema es no saber si están muertos, o no saber cuánto tardaron en morir, cuánto tiempo estuvieron ausentes, cuánto tiempo estuvieron prisioneros, qué tanto sufrieron en ese lapso, y cómo fue la muerte, si hoy que lo estamos hablando todavía está en este mundo, o si hace 10 años que no. Ese no saber de la desaparición, de la ausencia, es el denominador común, ¿no? En ese sentido. Y es lo que provoca que este grupo de personas que están en torno a Orsina y que son sus amigos y que la quieren, pero que además la admiran porque es una actriz estupenda, entran en una zozobra y deciden buscarla, y es en esa búsqueda cuando entran en el mundo de los desaparecidos. Y ahí es donde creo que no hace falta empatizar, no hace falta tener compasión por ella o por estos personajes, porque el asombro va hacia las rastreadoras y hacia ese otro mundo de la desaparición, ya en torno al narcotráfico, ¿no? Y yo sentía que para hacer eso yo sobraba, yo como intermediario, yo como narrador, puente entre el lector y los acontecimientos. Y creo que en la medida en que el narrador se puede hacer lo más transparente posible, o lo más invisible posible, sí, hay un contacto más directo con la afectación de quien está sufriendo. Evidentemente, si el caso es que el personaje que narra es quien sufre, la dinámica narrativa es otra, ¿no? Pero en este caso era como un intermediario que, si bien en la primera novela, la anatomía, me fue necesario, seguramente por impericia y por inexperiencia, yo creo que aquí fue uno de los logros finales para mí, haber borrado ese yo del libro. Me parece muy inteligente en los últimos comentarios de Eduardo. Hay un aforismo de Nietzsche que daría algo por saber exactamente en qué libro estaba, yo buscando muchos meses, que tiene que ver con una convicción anti-intuitiva, ¿no? Hay toda la línea de la filosofía moral, Martha Nussbaum, entre otras, que defienden la idea de que la literatura es buena porque consigues empatizar con sus personajes. Eso me parecía que era un pensamiento bueno, pero no sé si era real. Y Nietzsche, sin embargo, decía, no, el que es empático es el torturador, que sabe ponerse en tu piel y de darte exactamente donde te duele. Si el torturador no tuviera empatía, la empatía es la cuestión de los torturados. Eso me parece muy interesante, porque lo más próximo en tu novela a un perpetrador o un torturador es un cómplice que podía ser el tuerto Adán, que a veces tiene, quizás me equivoco, pero es una figura ambigua, ¿no? Tal vez víctima y a veces cómplice de los verdugos, porque has querido también ocultar o centrarte, dejar de lado la figura del perpetrador. También creo que es un acierto, porque me parece que no es en absoluto interesante. O sea, porque cuando piensa que un sujeto es malvado porque
es especial, carece de algo, sobre todo es de gente común, que cena luego con su familia, que acaba de una fosa y luego se va a jugar al pádel, ¿no? Es que ha sido deliberado. El mal en México, el mal en torno a la violencia del narcotráfico ha cambiado mucho de los años 70 para acá. Ha sido una evolución muy voraz, muy rápida y a grandes trancos hemos visto distintos modelos de villano, por decirlo de alguna manera, ¿no? El capo, que era un narcotraficante, más bien todavía no era un capo, el narcotraficante, que era un campesino que se veía en dificultades económicas y entonces, claro, la amapola es silvestre y la marihuana también, y bueno, en Estados Unidos hay un mercado y en otros lados también, y entonces vamos a salir del apuro, ¿no? De la pobreza que hay en la región. Poco a poco todo eso fue cambiando, y a día de hoy no hay un villano en términos esto es el mal puro, no lo hay, porque uno de los procesos de desaparición más común que hay en México desde hace unos 10 años para acá son los secuestros masivos que hacen los comandos de sicarios del narcotráfico para secuestrar sobre todo jóvenes entre 13 y 18 años, varones jóvenes, que luego los convierten en sicarios, ¿no? Entonces estos chicos realmente no querían esto, no querían ese destino, pero si se van los matan, ¿no? Por tanto no hay para dónde hacerse. Y la pregunta de ahí hay un mal inherente o hay una voluntad de supervivencia, hay un intento de adaptación, que se va muriendo en ese personaje conforme esa situación se vuelve más asfixiante y cada vez es más cómplice, más implicado, más culpable, más participativo, etcétera, 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 y sin haber tenido la voluntad de cometer el mal. Efectivamente, sin ser una figura que represente el mal, y digo represente porque el teatro atraviesa toda la novela, y hay una idea que me parece que creo que es ya la clave de una lectura del libro, como los grandes libros, permite distintos niveles de aproximación a él, pero hay una tesis, creo que en esta novela, y es la de que cuando creas unos engranajes, cuando una obra se pone en marcha, cuando una obra ha sido creada, hay toda una serie de elementos fungibles. Por ejemplo, un personaje de Hamlet, cuántas personas, como diría George Steiner, lo han encarnado, ¿no? Se han puesto en su carne, cientos, miles. El personaje sigue vivo y sigue independientemente de quién. Y todos los personajes que aparecen en el momento inicial, en el Teatro Apolo y otros, tienen esa sensación de que hay una obra en marcha y que ha empezado antes de ellos, que posiblemente siga cuando ellos ya no estén allí, y ellos son actores. Tú conoces ese mundo, ¿verdad? Del teatro, al menos por amistades ahí en México, en Culiacán. ¿Has tenido esa voluntad de esa idea del mundo como representación de una obra que ahora mismo en Sinaloa puede ser, por volver a Shakespeare, ¿no? esa obra llena de furia y de caos, escrita por un idiota, hablaba Shakespeare, y que la obra está ya mal, y ahí da igual que sea José de Gálvez el visitador de del reinato de Nueva España, da igual que sea, siempre hay alguien que hace de perpetrador, siempre hay una víctima, siempre hay... Evidentemente la idea de representación, aunque yo creo que prefiero la idea de puesta en escena, porque quizá representación es más polisémica y puesta en escena tiene que ver con una serie de individuos en un espacio, y luego esos individuos pueden ser otros en tanto el espacio es otro y lo habitan de una forma distinta, ¿no? Y eso es una escena en un teatro, ¿no? El teatro es un cuadro que quizá está desprovisto de un registro físico concreto, y en una misma obra puede ser el bosque, puede ser el castillo, puede ser el mar, puede ser una casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y en tanto cambia eso, también cambian los personajes,
y viceversa. En tanto cambian los personajes que habitan el lugar de una forma distinta, cambia también el entorno. Desde luego, por ahí en el libro hay una intención de puesta en escena y de montaje y de representación, desde luego, pero a mí me interesaba más, mientras se produce eso, qué ocurre en el otro lado, qué ocurre entre el público, ¿no? Y la idea del libro, en buena medida, es un escenario teatral disperso, con escenas por todos lados y un público moviéndose por todas estas escenas, que son... tratando de entender y conversando entre ellos, ¿no? La idea era provocar una conversación colectiva entre el público que no entiende lo que le está pasando o lo que está pasando delante de ellos, que yo creo que también tiene que ver, en términos de representación, con cómo en México, y hablo concretamente de Sinaloa y del norte o del noroeste, tratamos de entender lo que está sucediendo en torno a la violencia, ¿no? Hay desinformación, hay información, hay... En el 2019, eso lo contaba hace un rato en la radio, en el 2019, en octubre, los sicarios tomaron la ciudad, ¿no? La sitiaron completamente y estaban por todas las calles, cerraron todas las entradas a la ciudad. Es una ciudad de 1 millón de habitantes, es como cerrar Barcelona. Bueno, es más grande que Barcelona, digamos como Madrid, pero con 1 millón de habitantes, más disperso porque no hay tantos edificios, ¿no? Y la cerraron completamente, no se podía entrar ni salir, no podía ni el ejército entrar ni salir. Bueno, aquello fue un desastre. Hace 2 semanas, la policía, la Guardia Nacional, detuvo un convoy de coches armados que iban por el malecón, por la calle que está, la avenida que está a la orilla del río, que eran como 12 coches armados y con escándalo y demás, y los detienen. Y resulta que eran actores de un video musical de un narcocorrido, ¿no? Pero llevaban armas. No se supo al final si las armas eran reales o no, pero la gente los vio, llamó a la policía llegó, los amagó. Los tipos, evidentemente, me imagino que se mearon encima, ¿no? Porque no eran sicarios, pero seguramente alguno podría hacerlo. Pero esta idea es una farsa, tan real como lo otro, y cómo el resto de la gente lo entiende, ¿no? Cómo hablamos los dos que los vemos pasar, ¿no? ¿Y quién? Llama tú, llamo yo, llama tú a la policía, llama tú, no, llama tú, yo no llamo. ¿Qué dice de nosotros y qué hacemos nosotros como comunidad a la hora de presenciar todos estos estímulos, ¿no? Que aparecen en las redes sociales, que aparecen también en la televisión y en la música y en el cine y demás, ¿no? Por tanto, creo que es como una especie, no diría un juego de espejos, sino como una especie de dos mundos encontrados: el mundo de la puesta en escena múltiple y el mundo de ese público que es una comunidad que intenta conversar para tratar de hacerse una idea de qué le está jodiendo la vida. Sí, pues esta iba mi última pregunta, antes de abrirla a todos los que queráis participar. La farsa, el teatro, la puesta en escena, la representación, procura un sentido, y una de las partes más hermosas del libro, de nuestras ausencias, son todos esos intentos que se inicia con el funeral. Desaparecida Orsina, se le debe despedir, como necesitan despedirse las madres que han visto o que no han visto, no han podido decir adiós a sus hijos al ser sacados de casa una noche oscura, y se produce el entierro de la efigie, ¿no? La sustitución del cuerpo por un simulacro, una representación. Y lo mismo ocurre con muchas de los familiares de personas desaparecidas. Necesitan enterrar algo o tener un recuerdo. Hay momentos en los que en ningún momento de una aproximación obscena o pornográfica al dolor no se centra, no se regodea en el dolor de ningún personaje en particular. Lo que sacude al lector, lo que dejará tocado o lo que se acerquen a esta novela lírica, poética, pero también dolorosa, es aquello que constituía, yo creo que la razón de ser de la producción de Walter Benjamin, ¿no? De escribir sobre aquellos que se han quedado en los márgenes, o un escritor que a lo mejor te gusta
yo he visto algunas similitudes en un momento cuando hablaban de los genocidios centroeuropeos, autores como Sebal, Jorge Sebal, ¿no? Que dicen: yo quiero dar voz a la conciencia fónica, ¿no? A todos aquellos que han gritado tanto y nadie los ha escuchado, pues yo cojo así sus gritos afónicos. Y en tu novela hay esa coralidad de gente que toca la piedra a ver si es hueso, que el hueso, si puede ser de su hijo o no, se pega a la lengua y la piedra no. Soy de sustitutos. Ha sido esta, ¿crees que esta es una también de esa clave de que al final nuestro paso por la vida caótica, ¿no? Por esta época tan caótica, en zonas ya sin sentido, como este norte de México, cárcel de Sinaloa y toda la... necesitamos todavía la representación, la literatura, el teatro, la farsa, para que puedan seguir contando las grandes verdades, para seguir teniendo un sentido. Sí, yo creo que sí, desde luego. El libro empieza con un pequeño, una especie de pórtico, una entrada en la que se explica que hay una conjunción en el año 96, fue una obra de teatro y eso como que me abrió un poco la cabeza, y también es el año en que ocurre una desaparición en un entorno próximo. Pero en esa obra de teatro, que se llamaba El Quinto Mandamiento, lo que a mí era la primera vez que yo iba a ver una obra de teatro, digamos, no infantil, ¿no? Tenía 13 años, había ido a cosas para niños, pero esta una cosa seria. Y lo que ocurría era, empezábamos a ver una escena, se veía una escena, unos tipos hablando, etcétera, etcétera, todo muy bien, y de repente entraba el director y decía: no, paren, que esto no está saliendo bien, que esto por acá, y yo no sabía qué estaba pasando, ¿no? Y resulta que era que la obra de teatro contaba la historia de un grupo de teatro que estaba montando una obra de teatro sobre la muerte, el asesinato real del hermano del director, ¿no? Entonces había como estos dos grupos de actores que encima, claro, una obra de bajo presupuesto, de teatro, gente que iba empezando en el teatro y que aunque eran muy buenos ya desde entonces y luego fueron todavía mejores, de bajo presupuesto, los personajes los hacían los mismos actores, los de la ficción y los de la realidad, y yo no entendía nada, hasta que mucho tiempo después, leí el Hamlet y la representación dentro del Hamlet de la muerte de Gonzago, donde se reescribe la obra original. Hamlet reescribe unos fragmentos de la obra original para introducir el crimen que cometió Claudio en contra del rey Hamlet, ¿no? Y ver en la reacción si era culpable. Es decir, había una obra de ficción que fue reescrita y que incidió en lo que ocurría en la realidad para revelar una cosa oculta, ¿no? Todo esto dentro de una ficción. Es como demasiado retorcido, ¿no? Que pueda suceder algo de esta naturaleza. Y esa función de la puesta en escena me parece que tiene todavía, y si no, ya nadie escribiría libros y haría películas y nada de esto. Tiene esa función de revelar una cierta cosa oculta, ¿no? No sé si una verdad, porque también esto me parece muy cuestionable, la verdad como categoría absoluta. Hay muchas verdades, evidentemente, pero quiero decir lo oculto, lo amagado, lo que está como tratando de ser contenido para que el resto no lo vea, ¿no? Y quizá esta función, podríamos decir de farsa, pueda producir que esa cosa amagada se revele, ¿no? Y eso es algo que me interesa y que creo que fue también un eje del libro a la hora de reescribirlo, ¿no? Esta idea de cómo determinados acontecimientos dentro del libro revelan otros también dentro del libro, que quizá no tienen en aparente lectura inmediata relación. Por ejemplo, hace un momento hablabas del funeral en efigie, ¿no? El funeral en efigie de Orsina, ahora lo explico, viene de las ejecuciones en efigie que hacía José de Gálvez.
José de Gálvez era el visitador general de la Nueva España en 1778 más o menos, finales del siglo XVIII, que era el hombre con más poder en la colonia y que iba a poner orden, a expulsar a los jesuitas, a arreglar la corrupción que había en torno al tráfico de tabaco y apaciguar las rebeliones de indios del noroeste, de la Sierra, de la Sierra Madre Occidental. Su paso por el norte está marcado por un episodio de locura. Una vez atraviesa el trópico, al tipo se le bota el chango y inmediatamente empieza a delirar, se le aparece a Francisco de Asís y hace esto que decía hace un momento Jesús, que es que San Francisco de Asís le dice que para vencer a los yaquis ha de mandar armar un ejército de monos guatemaltecos, monos simios guatemaltecos, con el uniforme del ejército real, de la corona, y los indios yaquis, solo con ver a este ejército de monos guatemaltecos uniformados, saldrían corriendo y entregarían las armas. Y mandó comprar los indios, los monos. Claro que nadie le hizo caso y no llegaron. En el libro sí llegan, por si tenían dudas. Pero una de las cosas que hizo a raíz de la locura fue ajusticiar indígenas, pero a diestra y siniestra, ¿no? Y era un constante tren de asesinatos y masacres, ¿no? Pero los enjuiciaban, era una cosa que tenían que hacer como legal, ¿no? Había que enjuiciarlos y atestar: fulano de tal lo matamos por esto, ¿no? O fulano de tal 500 azotes por esto, citano el destierro por esta razón. Y a veces le achacaba varios crímenes al mismo indio, ¿no? A saber si se sabía el nombre de él o si se lo inventaba, pero entonces decía: tráiganme a tal, que está acusado de esto. Y Juan de Viniegra, que era el secretario, decía: no, pero don José, ya lo matamos, tráeme a uno que se parezca. Algo parecido. Entonces traían a un indio que se le parecía al otro, según le ponían el mismo nombre y lo mataban, acusado de los crímenes del otro, ¿no? Sí. Entonces el funeral en efigie de Orsina viene de ahí. Orsina desaparece, su cuerpo no está, Teoría Ponce, que es la amiga que más la busca, no descansa, y por ahí uno del grupo, uno que está medio loco, dice: podemos hacer un funeral en efigie, y mandan a hacer una muñeca de trapo que también tiene su ritual, y la idea es incinerarla, ¿no? Hacer como ritual de la incineración de esta muñeca. Pero aquello se convierte en una borrachera, todo esto ocurre en una imprenta que está a punto de quebrar, se convierte en una borrachera, nadie quema nada y al final alguien se robó la muñeca y no saben qué pasó con ella, ¿no? Y todo esto tiene una repercusión después. A lo mejor con esto cuento algo de la trama del libro, pero a mí me da igual. Después hay un personaje, el que se la robó a la muñeca de Orsina, lo hace porque él tiene a un familiar desaparecido, a un familiar al que tampoco supo cuándo había muerto, ¿no? Que es, el personaje se llama Manrique Ciego, y el tío Manrique, Fernando Ciego, y el tío Manrique mueren en unas circunstancias un poco extrañas y él nunca se entera, ¿no? Y era el único familiar con el que tenía contacto. Y entonces este se roba la muñeca de la otra para poder hacer su propio funeral en efigie en su propio teatro, en un barrio de las afueras de la ciudad, ¿no? Es decir, esta como vampirización casi, ¿no? De los rituales ajenos para poder encontrar la paz propia. Es como esta ficción dentro de la ficción que trata de resolver lo que hay fuera de la ficción, ¿no? Sí. Es que, bueno, acabamos. Con esto yo creo que, frente a lo que decía Marx, ¿no? El discurso de Brumario, por una parte, aquello de que los actos de la historia primero se repiten como tragedia, luego como farsa. En México sucede que primero son tragedia y luego vuelven a ser tragedia. Los falsos positivos en Colombia, los casos de indígenas, de campesinos, mejor, uniformados como guerrilleros para aumentar las gratificaciones, los salarios de los policías, son, al fin y al cabo, teatro. Es disfrazar a una persona para que represente otro papel. Y los dictadores también les aman el teatro, y creo que el teatro es un punto
central, clave, el que ha sabido, en mi opinión, dotarle a esta novela de algo de mucho más alcance de lo que podría haber sido simplemente, que habría sido interesante, una crónica sentida de las rastreadoras, de las buscadoras de los desaparecidos. Creo que esta novela es algo más. Es algo más porque ha sido ambiciosa, porque es una síntesis de tu poética anterior, de esos personajes que aparecen, que ya lo habían hecho en Cuántos de los tuyos han muerto, actores secundarios que lo cojan protagonismo, y yo te felicito por ello, Eduardo, porque creo que tiene esos 2 o 3 o 4 capas, como los estratos de la tierra de Sinaloa, donde van apareciendo los cadáveres, y te agradezco que lo hayas escrito y a los editores que lo hayan publicado. Y ahora sería el turno para los que estéis aquí, que queréis hablar con Eduardo, aprovechar esta ocasión. Pido un aplauso para él. Comentario. ¿Nadie se anima? ¿Una duda, Manuel Turega? Sí, es una pregunta un poco extraña, pero me gustaría hacerte, ¿no? Porque yo tengo familia mexicana y tengo cierta relación con México y no sé ¿qué papel desempeña la resignación en toda esta lucha imposible contra el mal en México? Es decir, todos sabemos que se produce un número creciente de asesinatos, secuestros, extorsiones, y al mismo tiempo sabemos que hay un Estado que no solo lo usa, sino que colabora con eso. Creo que hace imposible, ¿no?, de alguna manera, que se vea una salida a toda esa situación, ¿no? ¿Qué papel desempeña la resignación en soportar eso? Bueno, en términos generales, México es un país religioso. Se dice que es guadalupano, no cristiano, pero bueno, para el caso es lo mismo, ¿no? La creencia en una entidad y una vida ulterior. Y la resignación yo creo que viene de ahí, de la idea de, no ya por el miedo a la violencia, que evidentemente, ¿no? Acaba de ocurrir, lo hablábamos hoy mismo, ¿no? En La Cruz, en un municipio al sur de Culiacán, asesinaron a una rastreadora que buscaba a su hijo, y el grupo de esa región, que eran tres familias que buscaban a 150 desaparecidos, va a dejar de buscar, porque claro, los van a matar a todos, se siguen buscando. Entonces, no sé si eso es una resignación, como un morderse, ¿no?, la entraña y no seguir por el miedo a la aniquilación total, ¿no? Es más miedo que resignación. Pero con la desaparición hay esta idea de, yo creo que tiene dos lecturas posibles. Una está más mística, religiosa, cristiana, etcétera, de todo es parte de un plan, todo es, etcétera, ¿no? Estas cosas que yo no creo, pero que están ahí siempre presentes en la historia mexicana, ¿no? La idea de, bueno, lo que más se dice últimamente, yo creo que en los últimos 15 años, allá no es como aquí, uno se habitúa a ir a funerales muy pronto y muchas veces al año, y entonces hay como ciertas fórmulas y ciertas formas de cómo se comporta la gente en este tipo de ocasiones, ¿no? Y de unos años para acá, yo creo que unos 15 años para acá, el pésame más común es te deseamos pronta resignación, ¿no? A mí me caga lo de la pronta resignación, porque yo creo que esos muertos, o sea, si es una persona mayor, lo siento mucho, pero es distinto. Pero los muertos de esta violencia, lo último que deberían hacer es resignarse, ¿no? Y menos los vivos que quedan en su entorno. Pero esta idea es muy la parte cristiana, ¿no? Pero creo que tiene otra lectura, y que es el mirar hacia otro lado, ¿no? La necesidad, porque es una necesidad ya a estas alturas,
de mirar a otro lado, porque si no, no puedes estar viviendo ahí, no puedes seguir viviendo ahí. Mi hermana acaba de tener gemelos hace, no sé, como 6 meses, y son el cuarto y el quinto hijo que tiene, ¿no? Y yo pienso, ¿cómo se te ocurre, ¿no? En ese lugar donde hay 100 asesinatos al mes, tener más hijos, ¿no? Son más vidas a tu cargo por las que te tienes que preocupar hasta que se te acabe el corrido, y en un lugar donde la probabilidad de que te maten es muy alta, ¿no? Entonces, siempre que hablo con gente de allá, de un entorno que hace, digamos, una vida normal, teniendo por normal, pues, van a su trabajo, tienen su vida familiar, etcétera, etcétera, siempre ven el narcotráfico como si ocurriera en otro planeta. Los asesinatos no son aquí. A veces, cuando toca más o menos cerca, pues sí, uy, qué mal está todo, y a la media hora se les olvida, ¿no? Y creo que esa forma de resignación es la jodida, ¿no? Porque implica la negación de cosas que, por ejemplo, son descomunales, ¿no? Como una de las cosas que se habla en el libro es el viaje que hacen las familias de los desaparecidos cuando van a buscar en el servicio médico forense, en la morgue, los cuerpos, ¿no? Los cuerpos que están ahí sin identificar, que son miles, ¿no? Y que además están en unas instalaciones paupérrimas y desastrosas y miserables, sin refrigeración, sin aire acondicionado, con las gavetas donde van los cadáveres sin funcionar, con los cadáveres rellenos de cal en los patios al sol, con 48 grados de temperatura, y hacer un recorrido de sala por sala, sótanos, azoteas, patios, salas distintas, para identificar, y ven a todos los muertos que se puedan parecer al suyo, ¿no? Pero que tienen ahí días, meses, años, ¿no? Y entonces en ese capítulo es un capítulo que tiene la estructura del viaje dantesco al infierno, ¿no? Son 9 estancias de ese viaje, 9 salas en el servicio médico forense, en el que 2 personajes, Teoria Ponce, que es la amiga de Orsina, la que más la busca con intensidad, y Magali, que es la madre de una chica desaparecida, ¿no? Van ahí y pasan una estancia tras otra, viendo los cuerpos. Dentro de este contexto hay una mujer que parece que reconoce a su hijo, ¿no? Está el hijo ahí en una plancha y dice, yo creo que sí es el mío, pero no estoy segura, ¿no? Y le dice al tipo que trabaja ahí, al funcionario, no sé, médico, técnico que trabaja ahí, le dice, guárdemelo aquí y mañana vengo, ¿no? Entonces al día siguiente vuelve, y claro, el cuerpo se va descomponiendo y ella va viendo rostros distintos, facciones distintas, gestos distintos. Este sí es mi hijo cuando tenía 20 años, a lo mejor sí es, pero no estoy del todo segura, este se parece más al asesino. Todo sobre el mismo cuerpo, ¿no? Y esto puede parecer excesivo y demás, pero esa resignación de mirar al otro lado le permite a una mujer de la edad que ustedes quieran ir a ese sitio que es un infierno a ver cadáveres, ¿no? De otra manera nadie lo puede hacer, ¿no? Como una persona normal, es decir, nadie con un gusto especial por la muerte y los cuerpos muertos, va y se pasa un día entero entre cientos de cadáveres, abriendo mortajas, oliéndolas, tragándose ese vapor, ¿no? Y diciendo, este no es el mío, este no, este tampoco, pues tengo que venir mañana, ¿no? Esa resignación tiene que ver con eso. Y es... Pues decías que no quería ser Virgilio, bueno, ahora lo acabo de entender, ¿no? Que acompañaba esos círculos de Divina Comedia. Sí, porque ayer no las acompaña nadie. ¿Hola? Sí. No, bueno, es que pues el libro de nuestras ausencias hay muchísimas cosas, hay muchas posibilidades de lectura, ¿no? Y bueno, quería comentar una cosa que a mí me sorprendió mucho en la lectura muy a fondo y muy intensa que hice en 3 días en una playita este verano del libro, ¿no?
que a mí me sorprendió porque pues a mí me gustó mucho que convivan como dos tempos, ¿no?, en la obra, ¿no? Hay una parte que creo que identifica mucho toda la literatura de Eduardo, muy legendaria, muy mítica, ¿no? Hay una parte muy conmovedora de los desplazados, ¿no?, por las aldeas que están ocupadas por el narcotráfico y que empiezan ese camino por la sierra, ¿no? Todo está explicado con esa manera casi legendaria, fuera de tiempo, ¿no?, muy atemporal, ¿no? Pero luego hay otra parte que hasta ahora no se ha remarcado, pero que a mí me llamó mucho la atención también, de una gran inserción en el presente, en lo contemporáneo, ¿no? Se habla mucho de desahucios en esta novela, se habla mucho de violencia familiar, muchísimo, ¿no? Se habla de una imprenta en crisis y de cómo te lo inventas para sobrevivir. Se habla de los azotes concretos de la violencia en los barrios, ¿no? Y tiene esa doble dimensión, ¿no?, también de contemporaneidad en el presente, que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Y luego otra cosa que me gustaría que comentaras estas dos ámbitos. Luego otra cosa que me remarcó mucho en la Dalswao, en la presentación de Mallorca y en su reseña también, que es el humor también, ¿no? O sea, es verdad, hoy le decía, iba a un programa en Apun y dije, con Fernanda García Lau fueron muy humorísticos, prepárate, con él no lo han sido, no se han atrevido, ¿no? Pero hay mucho esperpento, mucha farsa, mucho exceso valle-inclanesco en la novela, con un humor muy Eduardo Richosa, muy único, pero muy marcado, ¿no? Y luego la otra cosa apasionante del libro es los espacios que se transforman, ¿no?, que lo ha hablado un poco Jesús, ¿no? Esta cárcel que se convierte en teatro, esta imprenta que se convierte en un templo de culto, este lugar, esta casa que construyeron los desplazados, que de repente se convierte en un centro de torturas y luego en un lugar de ensayo teatral. Estos espacios mutantes a mí me parece fascinante, ¿no? Bueno, son varias cosas para que elijas lo que quieras. Trataré de ser breve. Esta dimensión un poco más mítica de algunos momentos del libro, ¿no?, esta peregrinación de las aldeas desplazadas, porque los sicarios se van a vivir ahí, entonces echan a la gente se va por el monte vagando, o son los que secuestran para cosechar la amapola en la sierra y luego los abandonan por ahí, prácticamente no les pagan una miseria y luego tienen que buscarse la vida. Sí, tiene como esta idea, esta atmósfera nebulosa de la sierra. Sinaloa es un sitio muy extraño porque está en la costa del Pacífico Norte, donde está el trópico de Cáncer, hace un calor del infierno, ahora estaban a 48 grados, y ya está refrescando. Y a 60 kilómetros, 80 kilómetros hacia el interior está la Sierra Madre Occidental, que está a 1500 metros de altura y casi todo el año está nevado. Entonces es otro clima distinto, es otra vegetación, es como otro espíritu de estar, ¿no?, en el mundo, y tiene esa parte de la novela, tiene como ese rollo mítico de neblina y bosques cerrados y almas en pena, ¿no? Pero para mí era muy importante porque es el comienzo de una de las escrituras del libro, que esto ocurre una parte de la historia ocurre en una imprenta que se llama la Imprenta Salamanca, que es de unos hermanos, Róldenas y Teoria Ponce. Teoria Ponce es la amiga de Orsina, de la actriz, y es una imprenta que ellos heredaron de sus padres también venían de la sierra y heredaron a su vez esa imprenta del dueño original, que no tenía quien más dejársela, pero a estas alturas está a punto de quebrar y entonces no saben qué hacer, y alguien le da la idea de que el Estado concede subvenciones a los templos religiosos.
Sí. ¿no? Los templos de culto, entonces hacen unos desbarajustes ahí, decoran un poco la imprenta y se convierte en un templo expiatorio y la gente empieza a ir ahí y ocurre que van las rastreadoras, ¿no? Para mí era importante porque la vida en torno a la violencia no es mítica, ¿no? La vida es práctica, ¿no? Esto empezó en la, no sé si era la penúltima versión, porque yo estaba buscando subvenciones para Candaya y me encontré una subvención para templos. La parte interesante del BOE. Sí, exacto. Todos los días me llega el puto BOE. Y había una subvención para locales que se pudieran usar como templos religiosos. Y dije, una vez nos vemos en un apuro, voy a guardarme este Real Decreto por si las dudas. Y claro, ahí empezó esa transformación. Ya había el teatro que era una cárcel y dije, bueno, esto tiene que ver, pero además aterriza la historia, porque la historia de las rastreadoras y la historia de las desapariciones es una historia cotidiana y práctica, elemental, ¿no? de carne y hueso en todos los sentidos posibles, ¿no? Esto que decías hace un momento, las rastreadoras son mujeres en su mayoría sin educación más allá de la secundaria, posiblemente, y en estos 10 años han aprendido medicina forense, antropología forense, anatomía, tienen una serie de técnicas que yo no sé si son utilizadas por médicos forenses en su práctica, pero ellas cuando ven un fragmento y piensan que puede ser un resto de hueso, se lo ponen en la lengua, ¿no? Y como el hueso es poroso, se pega a la lengua, y si no, pues es cualquier otra cosa, no es un hueso, ¿no? Entonces esto no es el hijo de nadie, ¿no? Esto es básicamente lo que significa, ¿no? Si se pega en la lengua es el hijo de alguien, ¿no? Entonces eso tiene una dimensión física, práctica, que incluso puede ser irrisoria, porque para unir esto con el asunto del humor, yo me esfuerzo con el asunto de la comicidad, no se me da, la verdad, más que voluntariamente, como ahora mismo, pero como el libro bebe mucho del teatro, esto tiene Valle Inclán por todos lados, ¿no? Yo leo mucho teatro. Para este libro leí, releí, si bien cuando estaba escribiendo la anatomía en el último momento, en el último bloqueo del libro, leí poesía, leí Parrot, leí La Moneda, leí José Barroeta y leí, como siempre, Pedro Páramo. Aquí leí Valle Inclán, leí Oscar Riera y Shakespeare, ¿no? Y eso fue el momento en el que se desatoraban las cosas. Oscar Riera es el dramaturgo de Culiacán. Es un dramaturgo de Culiacán que, si alguna vez pueden leerlo, es una maravilla. No es un teatro vanguardista, es muy onírico y muy poético, ¿no? Esa es como su peculiaridad, y muy afincado en el espacio geográfico imaginario de Culiacán. Un dramaturgo además olvidado porque era gay, murió de sida, la familia, todas estas cosas, ¿no? Pero una maravilla. Y creo que ahí hay un humor que se filtró a través, sobre todo del esperpento de Valle Inclán, de las comedias bárbaras y todo esto, y a lo mejor se ve, no lo sé. Se ve, está muy apuntado todo. Bueno, si no hay más intervención, yo ya haciéndome eco de la iglesia candayana, deciros que podéis ir en paz, o mejor, es como Inception, que te pone una idea en la cabeza. Por decir una de las mejores canciones del pop de nuestra historia, la del Coloquio Asesino de Toro, Nos vamos de Berlín, no quiero reproches. Carretera de España. Bueno, o sea, gracias. Sí, no puede ser.